Voces que forman parte de la noticia. A las 8:11 de la mañana está con nosotros en el contacto telefónico Carolina Mela. Ella es periodista ecuatoriana, documentalista, para hablarnos de uno de sus más recientes artículos publicado en diario El País y titulado "Tengo más miedo de vivir en Ecuador que de cruzar el Darién", una referencia al drama migratorio que se vive ya desde nuestra tierra y que trae recuerdos de lo que ocurrió a inicios del nuevo milenio. Carolina, buenos días, bienvenida a los micrófonos de Así Amaneció. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Igualmente, esperamos que todo esté bien. Queríamos que nos cuentes un poco qué te motiva o qué te motivó a ti a escribir este informe y a contarnos en detalles en tu artículo de Diario El País el drama de la migración de los ecuatorianos, un nuevo drama. Bueno, la verdad es que tengo alrededor de unos 15 años en el oficio del periodismo y desde el inicio siempre estuve muy interesada en todos los temas de migración y derechos humanos. Así que en este nuevo episodio probablemente que estamos viviendo en el país respecto a la migración, ahora con esta ruta extremadamente peligrosa que se está haciendo a través de la selva del Darién, pues sin duda teníamos que tratar de visibilizarla. Primero porque creo que hay que advertir a las personas qué significa hacer ese viaje, ¿no? En redes sociales, especialmente en TikTok, hay mucha información cómo los migrantes están haciendo este viaje, pero tienen un tono más como optimista, esperanzador, de lo puedo lograr, y entiendo que eso es muy normal para ellos que están haciendo este complejo viaje, ¿no? Pero en realidad hay que tratar de advertirle a la gente que está haciendo que también tiene intención de hacerlo, con niños incluso, pues que los riesgos son mucho más mayores. Y una de esas cosas, quien lo decía en la historia, el personaje de la historia, Dani, pues decía que en los dos intentos que él hizo, pues vio a personas que estaban muertas en los ríos. También la representante de Médicos Sin Fronteras justo decía, ¿no? Lo que las redes sociales no están diciendo es justamente esto cuando las cámaras no lo captan, ¿no? Que es que la gente está muy tranquila tal vez descansando cerca del río en unos campamentos que hacen, y lo que sucede es que de repente puede crecer el río y se lleva a todas las personas o salen corriendo. Me dice, eso no logra captarse, eso no logra grabarse, pero son cosas que están pasando comúnmente en este viaje. Carolina, en esa línea de investigación seguramente tú pudiste comprobar lo que se ha dicho desde varias fuentes, el hecho que el Darién se convierte en un paso mucho más económico, si lo podemos decir de alguna manera, comparado con los viajes que regularmente ha hecho un migrante tradicional ecuatoriano a través de México. ¿Pudiste un poco conocer de primera mano cuáles son los valores de los cuales se habla en estos pasos hacia el sueño americano? Sí, Carlos, es mejor a veces tal vez ni siquiera decirlos, ¿no? Para que la gente no tenga este mensaje equivocado, pero probablemente sí es un 10% de lo que pagaban, de hecho, los migrantes que hacían estos viajes a través de los coyoteros, ¿no? Porque los coyoteros, acuérdate que cobraban entre 15 y 20 mil dólares, una cosa de esas, para poder tener asegurada todo el trayecto hacia los Estados Unidos. Aquí, bueno, no es un 10%, puede ser alrededor de un 30%, que es lo que más o menos van a estar cobrando. Muchos de ellos les roban en el camino. Prácticamente la gran mayoría de los casos que he podido chequear y que he podido un poco investigar, pues a casi todos les han robado en el camino. El poco dinero que han llevado, el poco o mucho dinero que han podido llevar. Los grupos criminales siempre están en el trayecto. Hay una cifra que Médicos Sin Fronteras lo tiene, que son también sobre violaciones a mujeres y a niños, que están ocurriendo también en el camino. Lo que sí es que advierten los migrantes es que ni bien ponen un pie al inicio de la selva del Darién, pues por absolutamente todo les cobran.
así sean $10 o $20, por absolutamente todo les cobran. Por pasar por alguna pequeña población, pues les están cobrando. O sea, hay todo un sistema de extorsión que realmente, lamentablemente, es común cuando ocurren estos pasos irregulares, ¿no? Y además recuerda que este trayecto es mucho más largo. Lo están haciendo probablemente antes el trayecto que podía ser en barco, pero terminaba más o menos en México, y de ahí había como estos transbordos, ¿no? Y las caminatas hasta la frontera con Estados Unidos. Pues ahora este trayecto empieza, imagínate, desde el inicio casi de Centroamérica, después de que salen de la selva, que eso puede durar entre 7 a 10, a veces hasta 15 días, dependiendo de las personas, del estado físico. Pues lo que están haciendo es que después continúa todo este trayecto de transbordos y caminatas, muy, muy peligroso además, porque en México también están todos estos grupos criminales. Mira, hace poco nuevos accidentes y migrantes encontrados en estas camionetas, muchos asesinados incluso, porque todo eso son con los riesgos, los peligros que están en todo este trayecto para poder llegar hasta la frontera. Son las 8 de la mañana y 18 minutos. En el diálogo telefónico está la periodista Carolina Mela. Ella es corresponsal de diario El País de España y nos está hablando ahora sobre su más reciente artículo, Tengo más miedo de vivir en Ecuador que de cruzar el Darién, que hace referencia al drama de los ecuatorianos que se deciden a migrar para llegar a los Estados Unidos. Dani Chapi es el personaje de tu historia, o al menos el personaje principal de tu historia, Carolina. Él en sus declaraciones dice que tenía 3 talleres mecánicos en la capital. Era un hombre con determinada solvencia, si se puede decir de alguna manera. Sin embargo, ocurrieron hechos en su vida que lo llevan luego a pensar en atravesar este trayecto y arriesgar su vida. ¿Qué otros argumentos, justificaciones encontraste tú en la gente con la que pudiste hablar, que a toda costa quiere llegar por donde sea, así sea por el Darién, hacia el sueño dorado de la tierra estadounidense? Carlos, yo creo que esto también es una de las cosas muy preocupantes, ¿no? Porque tú recuerdas que la gran ola migratoria que ocurrió a finales de los 90 e inicios del año 2000 fue por esta terrible crisis económica que vivió el país, cuando también además pasó a esta transición de la dolarización. El factor económico siempre ha sido como el principal motivo para los ecuatorianos, para el deseo de los ecuatorianos de migrar, de salir de Ecuador. Por años, ya por varias décadas atrás, Centroamérica, por ejemplo, la primera razón por la que migraban era la inseguridad, ¿no? Pero en Ecuador siempre había sido este factor económico. Sin embargo, lo que se está observando en este momento es que el principal motivo que ya ha desplazado a lo económico es la inseguridad. Entonces, no solamente ha sido Dani y otros migrantes con los que he podido conversar, que el principal factor es que los estaban extorsionando. Y te estoy hablando de pequeños negocios, a veces incluso hasta campesinos. Médicos Sin Frontera también corrobora esta información cuando cuando los migrantes cruzan el Darién. Hay un pequeño campamento ahí, de lo que me han podido explicar, y ellos están dando siempre atención médica, que es necesaria porque llegan deshidratados, con heridas por las botas, el agua que se entra en los zapatos, etcétera. Entonces, y además hacen acompañamiento psicológico, porque el trauma que significa ese viaje de 7 días, pues genera un impacto en su salud mental. En ese momento, cuando es una pequeña ventana de tiempo que tienen, porque los migrantes suelen llegar y por lo mismo se quieren ir, entonces en esa pequeña ventana de tiempo, pues han podido ir observando que en las conversaciones que tienen, los ecuatorianos refieren todo el tiempo a que se van porque han sido extorsionados. Si a veces no es directamente que han sufrido extorsión, sino que también son indirectamente. Por ejemplo, dice que hay el caso de una mujer que contaba que siempre tenía que salir corriendo a ver a su hija porque la rectora llamaba a decir: no he podido pagar la extorsión de la escuela, Dios que le mío. estaban pidiendo a la escuela,
que eso la gente tiene que entender que no es solamente un negocio. Están Ujú. extorsionando a las escuelas, a los estudiantes, a los profesores, a los directores, a los padres de familia. Entonces dice, no, la rectora llama y dice, no he podido pagar la extorsión, vengan a recoger a los niños. Entonces tienen que salirse del trabajo inmediatamente e ir a recoger a los niños. Y eso, lamentablemente, es lo que está ocurriendo. Mira las cifras de la Fiscalía del año 2022, dicen ya más de 13.000 denuncias que han ocurrido, bueno, desde el año 21 y 22. Pero esto es abismal. En el año 2022 fueron alrededor de 9.000 en comparación de las como 2.000 que ocurrieron en el año 2021. Entonces, estamos viendo de que es un delito que ha aumentado sin mayor control y que creo yo que ahora mismo a la policía le cuesta evidentemente poder controlar que a estos extorsionadores poder con la misma rapidez capturarlos, ¿no? Y que la justicia también haga lo suyo. 8:22 de la mañana estamos conversando con Carolina Mela. Ella es periodista y corresponsal de El País de España. Carolina, Guillermo Hidalgo te saluda. Y me duele escuchar lo que estás diciendo, aunque sé que es realidad. Me duele porque soy ecuatoriano, me duele porque soy ser humano. ¿Tú has podido hablar con las autoridades locales, es decir, con los ministros, con algún personero de la embajada, de la Cancillería, y contarle todas estas historias? Hola Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Yo creo que no lo he podido hacer yo directamente, pero yo creería que esto ya es No algo les voy a de toda pedir la que opinión lean El pública. País de España, créeme, porque sé que no lo van a hacer, porque no les da más allá, pero por eso te preguntaba. Sorry que te rompa. No, no, bueno, Guillermo, la verdad es que creería que ellos están muy informados de todo. Seguro el equipo de comunicación también lo hace, pero em, eh, mira, yo creo que esto viene de una política pública que lamentablemente no se la ha podido ver. Y va más allá del tema migratorio. Yo que he podido cubrir en los últimos años todo el tema de la inseguridad y del narcotráfico, de todos estos hechos que han ocurrido, estos hechos violentos que han ocurrido en Guayaquil, en gran escala además, pues lo que yo puedo observar en campo todo el tiempo que ha ocurrido algo que además tengo que ver por mi seguridad. Por lo general, cuando ha ocurrido, no sé, la masacre en la playita del Guasmo el año pasado, los periodistas a veces tenemos que volver 2 semanas después o 3 semanas después por un tema de seguridad incluso. Ni Ujú. siquiera a nosotros tenemos eso asegurado, ¿no? Entonces lo que no está ocurriendo, lo que no se puede ver en campo, son políticas públicas que puedan de alguna manera proteger en lo social a las personas. No basta solamente con policía, es que no hay poder humano ni económico para que exista un policía en cada casa, porque esto sería algo así, ¿no? Ujú. No existe eso. Y lo que tiene que pasar y lo que recomiendan además todos los expertos en estos casos con los que he podido hablar, que son varios de los que están ahí en Ecuador, es que el cambio para poder dar mayor seguridad a la sociedad viene con políticas sociales. Y eso lamentablemente no se puede ver en Guayaquil, al menos, que es donde yo vivo y que yo cubro, pues lamentablemente eso no se ve. Es decir, los niños están desamparados, no hay absolutamente nadie que los vaya a ver después de que asesinan a sus padres, o bien porque han estado involucrados, porque han sido parte de alguna banda de criminal, o bien porque son víctimas colaterales. Nadie se acerca a ellos a ver qué ha pasado. Muchas veces estas personas son las personas que cumplen este rol de proveedores. ¿Quién se está asegurando de que estos niños o estos adolescentes tengan, pues, quién suple ese rol de proveedor en esos hogares? Con más de 4.000 muertes, personas asesinadas en el último año. ¿Quién está supliendo aquello? ¿Quién se está preocupando? El mismo Ministerio de Educación ha reconocido de que la deserción escolar en algunos sectores, en Guayaquil, en Esmeraldas, se debe a que los niños están prefiriendo unirse a las bandas criminales, que les está ofreciendo algo porque el Estado no lo está haciendo. Entonces, en realidad, más allá de que sepa que se están migrando, mira, yo creo que nadie quiere irse de su tierra.
Muchísimas gracias a Carolina Mela por el contacto telefónico. Ella es periodista corresponsal de diario El País de España y nos ha hablado de su artículo que refleja el drama de los ecuatorianos que deciden atravesar la selva del Darién en Centroamérica para poder llegar a Estados Unidos, una nueva ruta migratoria que toman miles de compatriotas y también gente de otras nacionalidades para poder salir, huir de la violencia y tratar de alcanzar sueños de estabilidad económica también. Son las 8 de la mañana y 27 minutos.